Hola de nuevo, recuerda, mi nombre es David Fernando Guerrero Vanegas y te doy la bienvenida a este segundo capítulo del curso básico de HTML5 y CSS3. Teniendo en cuenta que ya vimos toda la teoría necesaria para empezar a codificar, ahora aprenderás a descargar e instalar dos de los tres editores de código sugeridos en el primer capítulo. Comenzaremos con Sublime Text y posteriormente con Visual Studio Code, el cual es el que usaremos en este curso para escribir la estructura de un documento HTML. Lo primero es realizar una exploración en la web a través de un buscador como Google, para lo cual debes usar un browser o navegador web de tu preferencia, como por ejemplo Mozilla Firefox o Chrome. Accedemos al sitio oficial de Sublime. Por defecto nos permite realizar una descarga directa del instalador para el sistema operativo Microsoft Windows. Si requieres efectuar la descarga para otro sistema operativo diferente, puedes hacerlo desde esta opción para Linux o desde esta otra para Mac. Una vez que cliqueas sobre la opción de descarga para Windows, tienes dos opciones. Si tu navegador está configurado para realizar la descarga de forma inmediata, debes esperar a que el archivo instalador se guarde en la ubicación por defecto, que por lo general es la carpeta descargas, o en el segundo caso, que tengas establecido el navegador para elegir una carpeta de destino, debes picar sobre el botón guardar archivo y elegir la ubicación en tu directorio de archivos. Una vez haya finalizado la descarga, debes dirigirte a la carpeta de destino y dar doble clic sobre el archivo descargado. Deberás confirmar que la nueva aplicación haga cambios en tu computador e inmediatamente el sistema iniciará un asistente para realizar la instalación. Solo debes seleccionar el botón siguiente y luego el botón instalar y esperar a que el proceso termine. El mismo procedimiento se debe realizar para la descarga de Visual Studio Code. A través del buscador hacemos una consulta digitando Visual Studio Code, debes acceder al sitio oficial y seleccionar tanto la versión del sistema operativo como su arquitectura según tus necesidades. Una vez finalice la descarga, dirígete a la ubicación seleccionada e iniciar la instalación. Debes permitir a la aplicación hacer cambios en tu sistema operativo. Luego debes aceptar los términos de acuerdo de la licencia y picar sobre el botón siguiente. Si deseas, puedes elegir algunas tareas adicionales como crear un acceso directo a esta aplicación en el escritorio. Cuando todo esté listo, clic en siguiente y por último en instalar. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta base donde estarán nuestros archivos web, incluso antes de comenzar a utilizar el editor como te lo expliqué en el video anterior. Entonces, nos dirigimos por ejemplo al escritorio de Windows o a la ubicación que tú prefieras y creas la carpeta de tu primera página web. En mi caso, lo voy a nombrar como mi sitio web, la cual será mi carpeta base para el desarrollo del curso. Dentro vamos a crear un archivo de texto con el nombre de index y la extensión .html. Una vez finalizado todo el proceso de instalación, debes iniciar la ejecución de cualquiera de los editores desde el menú de inicio de Windows o dando clic sobre el acceso directo. Como te dije al comienzo, para el desarrollo de este curso yo utilizaré el editor de código Visual Studio Code. A Visual Studio Code le podemos agregar funcionalidades de forma modular y aislada con la instalación de unos complementos o extensiones, las cuales son una excelente manera de personalizar nuestra experiencia con esta herramienta. En la descripción te dejaré los enlaces y otros videos donde explico en detalle cómo y qué extensiones debes instalar, como por ejemplo para traducir a español toda su interfaz. En Visual Studio Code dispones de un menú en la parte superior donde encontrarás diversidad de opciones que a medida que vayamos avanzando en el curso iremos explicando algunas de ellas. Por ahora solo desplegamos el menú archivo y seleccionamos la opción abrir carpeta o usando la combinación de teclas control más K más O. Ubicamos el directorio donde creamos nuestra carpeta de trabajo y finalizamos dando clic sobre el botón seleccionar carpeta. Sobre el lado izquierdo de la ventana de Visual Studio Code se visualiza un panel donde encontramos la carpeta principal del proyecto, sus subcarpetas y los diferentes archivos que voy a necesitar. Selecciono con doble clic el archivo index.html y vemos cómo ahora en el panel central se visualiza todo su contenido. Ahora pasaremos directamente a crear lo que es la estructura base de un documento HTML. ¿Recuerdas que en el video anterior te hablé de la directiva doctype, que es lo primero que se agrega a un documento HTML para decirle al navegador qué versión de HTML vamos a utilizar?
En este caso será la versión 5 y quedará de la siguiente manera. Ahora debemos escribir la primera etiqueta del DOM, es decir, la etiqueta HTML. Recuerdas que también en el anterior capítulo hablamos de la estructura de una etiqueta, la cual tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Y es aquí donde podemos evidenciar el concepto de árbol que también te hablé en la teoría, donde existen etiquetas padres y etiquetas hijas. Por ejemplo, la etiqueta HTML tiene dos etiquetas hijas, head y body. Dentro de la etiqueta head incluimos información general acerca del documento, incluyendo su título, enlaces a scripts y hojas de estilos, para lo cual debes usar la etiqueta meta de metadatos, que sirve para exportar dicha información sobre el documento. Si deseas ampliar mayor información al respecto, puedes visitar w3schools.com/html o developer.mozilla.org, que son sitios web donde encontrarás documentación sobre tecnologías web en línea. Las etiquetas tienen atributos que no son más que palabras especiales utilizadas dentro de una etiqueta de apertura para controlar el comportamiento del elemento, y estos atributos a su vez se les pueden asignar valores. En otras palabras, los atributos son las propiedades que se le pueden asignar a los elementos. La etiqueta meta, por ejemplo, tiene un atributo que es el charset y su valor UTF-8. UTF-8 está configurado para teclas y caracteres que correspondan a una distribución de teclado de un idioma específico. Básicamente hay muchos conjuntos de caracteres porque hay muchos idiomas y muchas formas de escribir, por ende diferentes distribuciones de teclado. Pero la UTF-8 es la perfecta para el español porque incluye la letra ñ, la cual no la tienen todos los idiomas. También tenemos el atributo name con el valor viewport, el cual es uno de los más representativos de la web móvil, que nos permite configurar cómo debe interpretar una página en navegador web para móviles con parámetros que le damos usando el atributo content con los siguientes valores: width igual a dbase width, initial scale igual a 1.0, user scalable igual a no, minimum scale igual a 1.0 y maximum scale igual a 1.0. Viewport podría traducirse entonces como vista o ventana y nos sirve para definir qué áreas de la pantalla está disponible al renderizar un documento, nivel de escalado y el zoom que debe mostrar inicialmente. La etiqueta meta con su atributo name también recibe otros parámetros, por ejemplo el valor autor, el cual contiene el nombre del autor de ese sitio web. Debemos siempre cerrar con el signo de mayor que esa etiqueta. Otro ejemplo es utilizando el valor keywords, la cual contiene las palabras clave que el algoritmo de Google va a utilizar para realizar la búsqueda de los contenidos de la consulta que estemos realizando en este momento. Para el caso del ejemplo, voy a colocar palabras clave como desarrollo web, separados por coma, HTML, CSS, JavaScript. Finalizo con el signo de mayor. Otro ejemplo de la etiqueta meta y el atributo name es con el valor description. Description, como su nombre lo indica, va a contener la descripción que le voy a dar a ese sitio web. Por ejemplo, desarrollo de sitios web adaptados a múltiples dispositivos. En la práctica, donde encuentro esa descripción cuando nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo HTML o una consulta, los resultados que el buscador me arroja tienen como tal una descripción. Por ejemplo, aquí me dice que el lenguaje de marcado de hipertexto.
En este otro encuentro HTML es un lenguaje de marcado. Esto es lo que nosotros encontramos dentro de la etiqueta meta con su valor description. Este contenido es lo que nos va a mostrar el buscador como esa descripción al momento de arrojar los resultados. Cada vez que nosotros realizamos un cambio, una modificación o agregamos contenido a la estructura HTML, debemos guardar esos cambios. Fíjense que el editor, cuando hemos realizado un cambio, en la pestaña me muestra un punto de color blanco. Eso me indica que no he guardado los últimos cambios. Para guardar, entonces sencillamente puedo ir al archivo, seleccionar la opción de guardar o presionar la combinación de teclas control S. Al momento que yo guardo, el editor quita el punto blanco y me coloca la X como si me diera la opción de cerrar como tal esa pestaña. Bueno, pero ¿y cómo vemos nosotros los cambios? ¿Cómo vemos los resultados del contenido que estoy agregando? Para eso, entonces debo dirigirme a la carpeta en la cual estoy almacenando todos los archivos de mi proyecto HTML y abrir este archivo index.html con un navegador. Por el momento, pues está totalmente en blanco. ¿Por qué? Porque las instrucciones que le hemos dado hasta el momento dentro de nuestra etiqueta head son únicamente información relevante, información que le va a servir al navegador para saber cuál es el contenido y algunas características de un sitio web. Por último, para terminar la explicación de las etiquetas hijas de la etiqueta head, podemos incluir la etiqueta title. Esta etiqueta me sirve para mostrar el título que se va a renderizar en la pestaña del navegador. A manera de ejemplo, voy a colocar la frase en sitio web. Guardo con control S y si revisamos en la ventana del navegador, obviamente debo actualizar o refrescar para que me muestre los cambios. Nos damos cuenta que aquí en la pestaña me aparece el título o la frase que nosotros coloquemos dentro de la etiqueta title. Se me olvidaba mencionarles, la mayoría de las etiquetas en HTML, como les comento, debe tener una etiqueta de apertura y una de cierre. En el caso de head tiene su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre, lo mismo que el HTML tiene su etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Hay algunas pocas excepciones, como es la etiqueta meta, que no necesita, no lleva etiqueta de cierre, solamente podemos dejar una etiqueta de apertura. Lo único es que el contenido, sus atributos y el valor de los atributos deben estar antes de finalizar el navegador. Una vez finalizado el encabezado, podemos continuar con el cuerpo, es decir, puedo utilizar entonces la etiqueta body. Esta sí tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Dentro del body vamos a colocar todo el contenido que se va a renderizar y que se va a mostrar en el navegador. Existen también varias etiquetas. A manera de ejemplo, voy a colocar la frase, por ejemplo, hola mundo, guardo y si renderizamos, tenemos ahora que el navegador nos muestra esa frase de hola mundo. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos tener texto suelto dentro del body porque debemos utilizar etiquetas que están diseñadas para colocar títulos, para colocar párrafos. Cuando yo necesito colocar un párrafo, entonces debo utilizar la etiqueta P. Esta etiqueta también tiene etiqueta de apertura, etiqueta de cierre y dentro voy a colocar entonces el contenido del párrafo. Por ejemplo, la frase hola, este es un párrafo. Si guardamos y renderizamos, vamos a ver el contenido que tenemos dentro de las etiquetas P. Para comodidad voy a dividir mi pantalla a la mitad, donde voy a tener el código y en la otra mitad los resultados en el navegador. Otra etiqueta principal
dentro del body son las etiquetas H. Las etiquetas H se utilizan para designar títulos y subtítulos. Estas etiquetas están diseñadas desde la H1 hasta la H6. Son 6 niveles, siendo H1 el nivel superior o principal. Por ejemplo, utilizo un título principal donde coloco una descripción, por ejemplo, título principal. Si guardo y actualizo, vemos cómo el navegador entiende de esta manera que HN es un título y le da unas características especiales como una negrilla, como un tipo de fuente que resalta de este otro que es un párrafo. Puedo utilizar también la etiqueta H2 y, como les digo, lo puedo utilizar para un subtítulo. Para continuar con el ejercicio voy a buscar algún texto de relleno que me va a servir para colocar dentro de los párrafos. Voy a seleccionar, por ejemplo, este párrafo completo, lo copio y lo pego dentro de una etiqueta P. Guardo con control S, actualizo y de esa manera el navegador me muestra ese párrafo a manera de ejemplo que estoy colocando acá. Fíjense en lo siguiente: si yo, por ejemplo, separo unos dos espacios, unos dos enter en esta parte, y si guardo y actualizo el navegador, aquí no se ve reflejado este salto de línea, sino que continúa. Esto a que se debe: el navegador de esta manera no entiende que aquí hay un salto de línea. Si yo deseo tener un salto de línea o hacer un punto aparte en este punto, debo utilizar una etiqueta que es la DR. Esta etiqueta tampoco tiene etiqueta de cierre, solamente de apertura. Si yo guardo y actualizo, ahora sí veo ese efecto donde me está colocando un punto aparte. Quiero tener otro espacio, es decir, otro salto de línea, pues debo agregar otra etiqueta DR. Otra manera de separar párrafos es utilizando etiquetas P. Ejemplo, en este punto quiero que esto sea parte de un párrafo. Guardo y actualizo, vemos cómo se comporta con un salto de línea, es decir, esto aparentemente aquí tengo 3 párrafos, pero esto solamente lo estoy dividiendo de este primer párrafo con un salto de línea. El tercer párrafo sí, efectivamente, inicia con un párrafo totalmente diferente. También existen algunas etiquetas para colocarle negrillas, para colocar subrayados a los textos. Por ejemplo, voy a elegir aquí esta palabra, voy a utilizar la etiqueta strong para esta frase. Guardo y al actualizar vemos cómo me coloca en negrilla la palabra o las palabras que estén dentro de la etiqueta strong. También puedo utilizar una etiqueta que es la M para colocar como si fuera cursiva algunas palabras en el párrafo. El verdadero valor que el navegador entiende para esta etiqueta EM es hacer énfasis sobre esta palabra, es decir, que esta palabra va a estar resaltando semánticamente dentro de todo el texto que se está utilizando para el diseño de esta página web. Puedo seguir utilizando etiquetas H para los diferentes niveles de los subtítulos. Por ejemplo, yo coloco la etiqueta H3, podría colocar una descripción como título de tercer nivel, la etiqueta H4 para un título de cuarto nivel, H5 para un título de quinto nivel y por último la etiqueta H6 para un título de sexto nivel. Guardo, actualizo y al renderizar este sería el resultado. Cada uno tiene un nivel de jerarquía diferente por ser etiquetas H. H1 para un título principal y las otras las puedo utilizar para subtítulos o títulos secundarios. Continuemos ahora con el grupo de etiquetas para listas. Voy a borrar todo este contenido, solamente me voy a quedar con el H1 para el título principal. Este párrafo que tengo aquí por encima también lo voy a eliminar y como título voy a colocar etiquetas para
listas. Si guardo y renderizo, el navegador solamente me va a mostrar este título. Para el ejemplo, entonces voy a utilizar un subtítulo, un H2, con la descripción OL de order list, es decir, listas ordenadas, y un segundo subtítulo con la descripción de UL o listas no ordenadas. Guardo, actualizo y esto es lo que me muestra el navegador, que son las instrucciones que hasta ahora le he dado al HTML. Para ilustrar mi ejemplo voy a tomar como referencia la clasificación de los animales según su alimentación. Para generar una lista ordenada, entonces debo utilizar la etiqueta OL, y dentro de estas etiquetas OL debo utilizar una etiqueta LI de lista. Por ejemplo, voy a comenzar con los animales carnívoros. Con los LI lo que genero es un ítem. Si yo guardo y actualizo, vemos como dentro del primer subtítulo de lista ordenada tengo en primer lugar los carnívoros. Para crear un nuevo ítem, en la siguiente línea voy a colocar otro LI con la palabra herbívoros y un tercer ítem con la palabra omnívoros. Guardo y renderizo y vemos cómo obtengo una lista ordenada. Para las listas no ordenadas voy a copiar estas líneas de código y lo pego debajo de este subtítulo de lista no ordenada, pero ya no voy a utilizar la etiqueta OL sino UL de under list o lista no ordenada. Guardo, renderizo y vemos cómo ya no tengo una lista enumerada sino sencillamente una lista con unas viñetas. También puedo crear listas no ordenadas dentro de una lista ordenada. Quedaría de la siguiente manera: creo entonces una etiqueta UL lista no ordenada y dentro voy a colocar los ítems con la etiqueta LI. Por ejemplo, un animal carnívoro podría ser el león y el tigre. Guardo, actualizo y se me renderiza de esta manera. Dentro de los herbívoros también puedo crear una lista no ordenada. Puedo venir a seleccionar este fragmento de código y lo pego acá. Y los ejemplos podríamos colocar elefante, la vaca y la jirafa. Guardo y de esta manera entonces obtengo una lista ordenada y dentro de una lista ordenada una no ordenada. Aquí me acabo de dar cuenta que cometí un error, es un order list. Y por último tengo una tercera clasificación de listas, que son las listas de descripción o DL, las cuales utilizan la etiqueta DL, description list, la etiqueta DT, define terms o define términos, y la etiqueta DD, describe each term o describe cada término. Voy a consultar en Google la definición de caballo de mar con la definición que me da Wikipedia. Selecciono toda la definición, la copio, en DT voy a colocar caballo de mar y en la descripción del término la definición que me da Wikipedia. Pego, guardo y al renderizar me lo presenta de esta manera. Entonces estos son los tres tipos de listas de HTML: las listas ordenadas, las listas no ordenadas y las listas de descripción. Con esto podemos decir entonces que ya conocemos algo muy importante en el desarrollo web, ya que aunque no lo creas, existen muchos tipos de estas listas utilizadas en sitios web que navegamos muy a menudo, solo que no lo notamos. Cuando estemos desarrollando sitios web y aplicando hojas de estilos en cascada o CSS, entenderás mucho más estas listas, además del texto simple. Bueno, ahora vamos a utilizar etiquetas para insertar imágenes en los sitios web. Para incluir imágenes, primero debemos almacenarlas en la carpeta principal del sitio web. Por uso de buenas prácticas, debemos crear una subcarpeta exclusiva para ella. Desde el explorador de archivos creo una nueva carpeta con el nombre de imágenes o abreviado IMG. En este caso yo ya tengo dos imágenes descargadas previamente que voy a utilizar, así que simplemente las colocaré en la carpeta IMG. Como puedes ver, los nombres de las imágenes no son muy amigables, así que vamos a cambiarlos. Muy bien, ahora que ya tenemos las imágenes en su carpeta respectiva, volvamos al editor. Voy a colocar como título de esta página: mis comidas
favoritas. Y como subtítulo, mi hamburguesa favorita y mi ensalada favorita. Guardo y renderizo. La etiqueta para las imágenes, como ya habíamos dicho, es la etiqueta IMG, la cual solamente tiene etiqueta de apertura. Es otra de las excepciones en HTML donde no tiene etiqueta de cierre. A esta etiqueta se le agrega el atributo src y aquí vamos a escribir la ruta del archivo que queremos mostrar. Puede ser una ruta absoluta o una ruta relativa, como lo veíamos en el primer capítulo. En este caso va a ser una ruta absoluta. Estamos en la carpeta principal donde tengo mi archivo index.html. Para poder hacer el llamado a las imágenes debo ingresar a esta carpeta img y posteriormente sí nombrar o colocar el nombre del archivo. Entonces quedaría de la siguiente manera: coloco el nombre de la carpeta, en este caso img, slash y el nombre del archivo o la imagen que quiero mostrar. Como podemos observar, Visual Studio Code me facilita esta tarea mostrándome el nombre de los archivos que están dentro de esa carpeta. Selecciono por ejemplo hamburguesa.jpg y vamos a hacer lo mismo con la imagen de la ensalada. Agrego la etiqueta img, el atributo src y coloco la ruta donde tengo la imagen que quiero mostrar. Muy bien, con esto ya podemos guardar y renderizar en el navegador. Como podemos observar, las imágenes fueron correctamente renderizadas. También podemos agregar información complementaria a las imágenes con la etiqueta img por medio de otros atributos. Por ejemplo, existe el atributo alt y dentro vamos a escribir un texto que se va a mostrar en caso tal de que la imagen no se renderice correctamente. Y aquí vamos a colocar imagen ensalada. Guardamos, se actualizo. Al renderizar no vemos ningún cambio. ¿Por qué? Porque esto solamente va a suceder en caso tal de que la imagen no se cargue o sencillamente esté mal enrutada o mal escrita la ruta para mostrar estas imágenes. Esto también le brinda información a los buscadores para buscar esta imagen. Por ejemplo, voy a cambiarle aquí el nombre de la ruta, hamburguesa 1, guardo. Al renderizar ya no me está mostrando la imagen, sino que sencillamente me está mostrando el texto que yo previamente he definido dentro de la etiqueta alt. Vuelvo a dejar como estaba, guardo y se muestra la imagen de manera correcta. Vamos a agregar otro atributo que es el title, que es diferente a esta etiqueta title, que como dijimos es la que se va a mostrar aquí en la pestaña del navegador. Aquí está este atributo title, me va a servir para mostrar un título al pasar el mouse sobre la imagen. Voy a colocarle por ejemplo hamburguesa y acá ensalada. Guardo, actualizo y ahora sí, como te puedes dar cuenta, al pasar el puntero del mouse por encima de la imagen aparece el texto que está definido dentro de la etiqueta title. También podemos agregar una imagen desde un servidor web, es decir, no directamente almacenada en nuestra carpeta local. Vamos a agregar aquí una nueva etiqueta h2 con la descripción mi postre favorito, una etiqueta img con el atributo src. Por ejemplo, vamos a tomar esta imagen de este servidor y lo voy a colocar dentro del atributo src como ruta absoluta. Guardo, actualizo y obtengo el renderizado de esta imagen como mi postre favorito. Aquí también voy a colocarle un texto en caso tal de que la imagen no se muestre, que diga imagen postre y un título que diga postre. Lo más recomendable es descargar las imágenes a nuestra carpeta principal, ya que si esta ruta absoluta es cambiada en alguna parte, no nos va a mostrar las imágenes.
como lo puedes ver en este pequeño ejemplo. Otro detalle que nosotros podemos manipular a través de los atributos de las etiquetas IMG es su tamaño. Podemos definir un ancho con el atributo width, por ejemplo, de 300 píxeles y un alto de unos 600 píxeles. Guardo, actualizo. Al renderizar, la imagen se distorsiona porque no conservamos la proporción. Lo recomendable es únicamente establecer o bien el ancho o el alto para que el segundo valor se calcule de manera automática. De esta manera la imagen va a quedar perfectamente en su proporción tanto en alto como en ancho. Lo mismo puedo hacer con las otras imágenes. Un ancho de 300 píxeles y un ancho que tenga también 300 píxeles. Y de esta manera tan sencilla es como nosotros podemos agregar imágenes a nuestros sitios web. Por último, veamos cómo utilizar etiquetas para la creación de tablas en HTML. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla con 4 columnas por 4 filas donde tenemos un contenido dentro de cada una de estas celdas, y aquí observamos que tenemos unas celdas combinadas. Para comenzar, entonces voy a eliminar todo este contenido, toda esta estructura HTML, y como título voy a colocar la palabra tabla con HTML. Guardo, y al renderizar solamente por ahora me está mostrando este HU. Para la elaboración de tablas, entonces debo utilizar una etiqueta table y dentro unas etiquetas TR de table row para las filas y TD para las columnas. Debemos primero crear las filas y luego las columnas. En el caso del ejemplo tiene 4 columnas, cada una para un encabezado de ciudad, fumadores, no fumadores y total. Si guardo, renderizo, entonces ya tengo las 4 columnas. Ahora, para crear una nueva fila voy a copiar esta porción de código y voy a reemplazar los valores. Debajo de la columna de ciudad tengo la primera ciudad, que es Barranquilla, número de fumadores 60, número de no fumadores 40 y un total de 100 fumadores. Guardo, renderizo y vemos cómo de manera correcta debajo de cada columna se han colocado sus respectivos valores. Ahora voy a crear la tercera fila. Voy a seleccionar esta porción de código, voy a pegar aquí debajo y voy a reemplazar los valores. Ya no dice Barranquilla, sino Cartagena. Tiene 50 fumadores, 50 no fumadores, para un total también de 100. Si guardo y renderizo, vemos como de manera correcta se me creó la tercera fila con sus respectivos valores debajo de cada columna. Por último, tengo esta última fila, los pego, la porción de código ya no será la palabra Barranquilla, sino está la palabra total, y vemos que en la columna 2 y 3 están vacías, solamente tengo un valor al final. Guardo, renderizo y se me muestra de esta manera. Ahora vamos a darle un poco de estilo a la tabla. Por ejemplo, para que la tabla tenga un borde dentro de la etiqueta table, voy a colocar el atributo border con el valor de 1. Guardo, actualizo y ya vemos cómo cada vez más tiene más forma esta tabla y ya tiene bordes. Estos estilos generalmente a las tablas se hace utilizando CSS, pero a manera de ejemplo, utilizando el atributo border con el valor de 1, podemos darle unos bordes. Podemos cambiar ese valor de 1, por ejemplo, por 2, y vemos cómo cambia el estilo o los bordes de esa tabla. También existe una etiqueta para designar los encabezados de las tablas. Para ello, entonces, utilizamos una etiqueta que tiene como nombre TGAD o encabezado de tabla. Lo que vamos a hacer es envolver esta primera porción de código, que es la que está mostrando los encabezados de cada columna, y voy a colocar dentro de esta etiqueta. Así voy a colocar todo este texto y lo voy a colocar dentro de esa etiqueta. Guardo, no observo en este momento ningún cambio, pero internamente esta etiqueta TGAD sí le está indicando al navegador que estos son los encabezados de la tabla. Para las siguientes dos filas, que es el cuerpo, existe una etiqueta que es la etiqueta de body. Voy a colocar
estas dos filas con sus columnas que conforman el cuerpo de la tabla. Y por último existe una etiqueta que es la T-Foot para el pie de la tabla. Si guardo y renderizo no voy a ver ningún cambio. Esto sencillamente le sirve al navegador para entender que hay unas etiquetas semánticas que hacen referencia tanto a los encabezados de la tabla como al cuerpo de la tabla y el pie de la tabla. Otra cosa que vamos a hacer es darle unos estilos a estos encabezados, cambiando estos TD, que son los encabezados de las columnas de esta tabla, por TH. De esta manera se le da un estilo diferente a esos encabezados. Y como te puedes fijar, entonces ya le da un estilo diferente, le coloca una negrilla y los textos están centrados de manera horizontal dentro de esas celdas. Y por último, lo que vamos a hacer es combinar estas tres primeras celdas para que la palabra total ocupe esas tres primeras celdas y el valor total solamente quede en la última columna. Para eso, dentro de la etiqueta TD de la última fila, vamos a utilizar el atributo callSpan con el valor del número de celdas que quiero combinar. En este caso serían estas tres primeras celdas, entonces aquí coloco el número 3. Si guardo y renderizo, vemos cómo se acomoda el texto ocupando estas primeras tres celdas de la última columna, y de esta manera quedan acomodados perfectamente todas las columnas. Y de esta manera hemos construido una tabla bastante sencilla. Pues bien amigos, de esta manera hemos llegado al final de este segundo capítulo, en el cual hemos usado ejemplos bastante sencillos para entender de forma muy clara los conceptos básicos de una estructura HTML. No olvides darle un me gusta al video y dejar tus comentarios. Esto me motiva para seguir creando contenido a través de este canal de YouTube. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas activando la campanita para recibir las notificaciones automáticas. Mis mejores deseos y te veo en el siguiente capítulo, donde veremos las etiquetas y sus atributos para la creación de formularios y la captura de datos.